Que el buen Dios te acompañe en este tiempo, guíe tus pasos, alinee sus sendas, te lleve de su mano, que puedas ir asido, agarrado de Él. Doquiera que vayas, que el temor y los miedos huyan de ti, te sientas seguro y protegido bajo las sombras de las alas del Altísimo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 41. La palabra de Dios dice así. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Qué tremendo esto, porque Jesús le pregunta a sus cuestionadores, a sus acusadores, que saben tanto. Para ellos, ¿quién realmente es el Cristo? Esta pregunta es totalmente diferente a la que Él le hizo a sus discípulos. Él le preguntó en alguna ocasión a sus discípulos, ¿quién era el Cristo? Y luego les preguntó, ¿ustedes quién creen que soy yo? ¿Sí? O más exactamente les pregunté, ¿ustedes quién creen que soy yo? Aquí pregunta directamente, ya no a sus discípulos, sino a sus opositores. Aquellos que ya se habían convertido en enemigos públicos, declarados de Jesús, que eran los que creían tener la sana y pura y verdadera doctrina, los que creían tener la revelación de Dios, entenderla y comprenderla a cabalidad. ¿Quién es el Cristo? ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Es la pregunta. Bueno, lo primero es que la palabra Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Y Cristo quiere decir ungido. Y en el contexto judío se ungía a los reyes. Y el pueblo estaba esperando un descendiente de David que se sentara en el trono, conforme se había profetizado. Pero la mayoría no habían profundizado. Óigalo bien, en las profecías acerca del Cristo. El Cristo no era simplemente un ungido. No era simplemente un rey natural. No, en absoluto. Óigalo bien. El Cristo es superior en dignidad aún a David. Por eso Jesús, haciendo alusión a los salmos, abiertamente el Salmo 110, dice que el mismo David dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El mismo David propuso que el Señor le decía al Señor que se sentara a su diestra, indicando de alguna manera que David llama al Mesías su Señor. Esto es, el Cristo, el Mesías, está muy por encima de la naturaleza humana y del liderazgo humano de David. Está muy por encima, óigalo bien, del ministerio humano y el destino humano de la descendencia de David. En cuanto a dignidad, el Mesías, el Cristo, es muy superior. Óigalo bien.
a la realeza humana, a la dignidad humana, al estatus y posición humana de los reyes de Israel. Sí, David en el Salmo 110 se humilla, se inclina hacia este Mesías, hacia este Cristo, porque hay una trascendencia. No es un simple rey, es alguien que va más allá del reinado humano, y Jesús lo propone desde la perspectiva de Moisés. Óigalo bien. Su señorío supera, el Mesías, el Cristo supera en señorío a todas las dignidades del pueblo judío. Aquellos personajes históricos que el pueblo judío honraba por el papel preponderante de fe en la historia del pueblo. Así que solo para los esenios, el Cristo tenía características y era un ser divino, basándose en la interpretación del libro del profeta Daniel. Yo no sé si está comprendiendo, pero hay aquí una palabra que me pone a mí a preguntarme y a cuestionarme acerca de mi conocimiento en torno al mesianismo, en torno a la dignidad, a la persona del Cristo. Porque no es simplemente un descendiente de David, esa es una característica natural. Bueno, aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Hay un gran sector del cristianismo que habla del anticristo como de origen musulmán. Y esto es un error. Es un engaño del diablo para distraerlos. Si el Cristo tiene que tener sangre judía y especialmente venir de la línea de David, ¿cómo van a pretender que el que lo imita, el farsante, va a ser musulmán? Va a ser un árabe. Esto es imposible. Tiene que ser aún el anticristo de la tribu de Judá, para poder seducir y engañar a los judíos que hasta ahora no aceptaron a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador de sus vidas. Qué triste esto, ¿no? Porque la mayoría de Israel solo esperaban un gobernante humano que lo liberara del poder y del dominio romano. Pero este Cristo, este Mesías, es superior en todas las dignidades. No se puede comparar su posición, su dignidad, su gobierno con el gobierno de David, y mucho menos con el de Salomón. Óigalo bien. Y lo planteo de esta manera. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos soñaban con ese gobierno, con esa autoridad y ese poder bélico, de guerra, del reinado de David. Pero sumado a eso mismo, anhelaban y deseaban y soñaban con que el reinado de David tuviera el reinado del Mesías, siendo parecido al de David, también tuviera tantas riquezas como la tuvo el reinado en los días del rey Salomón. Por eso no entendieron nunca el mensaje y la doctrina del Cristo. Por eso todavía están enredados en eso. Por eso los israelitas, los judíos, no aceptan a Jesús como Mesías.
porque propuso que su reino no era de este mundo. Mas los judíos esperan un reinado del mundo. ¿Y cómo es eso que el reinado de Cristo no es de este mundo, pero sí se instalará en este mundo? Óigalo bien. Qué tremendo esto, ¿no? Porque para muchos hoy el Cristo es simplemente un amuleto, una efigie, una imagen. Se lo voy a decir en su propio lenguaje. Un crucifijo. Una cruz con un muñequito crucificado allí diciendo que ese muñequito fue vencido. Sí, porque cuando usted tiene la cruz y en la cruz está el muñequito crucificado, está diciendo que fue vencido. Porque el Jesús nuestro no quedó crucificado. Fue bajado de la cruz. Fue sepultado. Al tercer día se levantó de entre los muertos. La muerte no lo venció. Él venció la muerte. Se levantó de entre los muertos. Luego subió a los cielos y está sentado, dice la Escritura, a la diestra del Padre. Y yo no sé si está entendiendo, pero el Cristo no es un crucifijo. Así como el Cristo no es simplemente un hombre inferior o igual a David, sino superior a David y a todos los reyes de la humanidad. Asimismo tengo que decirle que el Cristo no es un muñequito que usted cargue colgado en el pecho. Óigalo bien. El Cristo es el personaje, el Dios que se encarnó, el Dios que se hizo hombre, que murió en el madero de la cruz. Insisto en esto. Allí derramó toda su sangre. Ese mismo día que lo asesinaron, fue bajado de la cruz. Fue sepultado y hasta hoy la tumba está vacía porque Él se levantó de entre los muertos. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana. Pero Jesús no es simplemente un hombre. Es el Dios encarnado. Y cuando estudiemos el Evangelio según San Juan, en su primer capítulo, vamos a ver a Jesús. Vamos a conocer realmente a Jesús. Su origen, su carácter divino. ¿Quién es Él realmente? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? No es simplemente el hombre. Óigalo bien. Que nació de María y que predicó en Galilea, en Capernaum, en Jerusalén, en todo Israel. No. No es el simple hombre que hizo milagros. Los 2 años y medio, casi 3 de su ministerio. Es el Dios que se encarnó y quiere reinar no solamente en una nación, quiere reinar en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada persona que esté dispuesto a cederle el control a Él, a entregarle su señorío y abandonarse a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, de quien la Escritura dice que es el deseado de las naciones. Óigalo bien. Qué maravillosa palabra para esta mañana. Jesús, más que un simple rey,
más que un rey natural. El Dios que se ha encarnado y que aún así quiere habitar en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada adolescente, joven o anciano. Sí, ese es el Cristo. ¿Cuántas doctrinas erradas, insisto en esto? ¿Cuánta gente dice saber mucho? Pero como los fariseos, más luego lo vamos a ver, como los fariseos, en el fondo no sabían nada, no leían correctamente las escrituras, no las interpretaban conforme al plan, el propósito y la verdadera revelación del Espíritu de Dios. Por eso no entendían quién era el Cristo. Que el Espíritu Santo te ilumine, te instruya y te capacite en este tiempo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.